tardes, jóvenes profesores, invitados a esta conferencia. Estamos hoy, 16 de junio, recibiendo al doctor Éric Laurent para que nos dé una conferencia sobre el concepto de escuela y enseñanza de psicoanálisis de Jacques Lacan. Nos acompañan en el presidium el rector de la Unidad Xochimilco de la UAM, químico Jaime Kravtsov. Nos acompaña también el doctor Zárate y la doctora Heiser, ambos del grupo Helmo, y naturalmente el doctor Éric Laurent, a quien le damos una calurosa bienvenida. Para iniciar este evento, quisiéramos darle la palabra al rector de nuestra universidad, al químico Jaime Kravtsov. Muchas gracias. Doctor Éric Laurent y Eugenia Vilar, coordinador de la carrera de Psicología. Doctor Zárate y doctora Heiser, ambos miembros del grupo Helmo. Señoras y señores, colegas estudiantes y profesores. He sido formalmente invitado a inaugurar esta conferencia y quisiera quitarles solamente unos minutos porque sé que no es la parte más importante, sino todos ustedes han venido hoy a quien nos puede ilustrar sobre este tema. Pero en estos minutos quisiera yo resaltar la importancia que este tipo de actividades tienen para nuestra universidad. Una universidad que, como todos ustedes saben, joven en el tiempo, 20 años de existencia, como dice el tango, 20 años no es nada, y sin embargo mucho ha pasado en esos años. Y una cosa que caracteriza a esta unidad Xochimilco es que realmente hace honor a su lema de casa abierta al tiempo y casa abierta a las influencias que están en todo el mundo. Uno de los principios fundamentales que animan a nuestra universidad es la posibilidad de dar cabida a todo tipo de conocimiento como creación humana, como parte de la cultura universal, y en este marco es que podemos presentar esta conferencia. Tenemos entre nosotros, y tenemos una gran fortuna de contarlo, al doctor Éric Laurent, quien habrá de exponernos el concepto que tenía Jacques Lacan de cómo debe enseñarse el psicoanálisis. Esto es, ¿qué es para Lacan una escuela de psicoanálisis? Y en esto sí quisiera detenerme brevemente porque, como comentábamos ayer apenas o antier, parece ser que cada psicoanalista es en sí una escuela y que cada escuela es en sí contradictoria con la vecina. Quisiéramos pues, sin tomar partido, pero entender que todas las escuelas son bienvenidas en esta universidad, sobre todo cuando son honestas, cuando enseñan algo y cuando tienen que decir algo, como es la que nos va a presentar el doctor Laurent. Podríamos conocer una concepción diferente de la enseñanza y de lo que es la escuela. ¿Qué importancia tiene esta experiencia? ¿Cuál es el conocimiento teórico y la práctica que están proponiendo? ¿Cómo se entiende y se comprende una teoría y cómo se comprende y se entiende una técnica en el psicoanálisis? Y sobre todo, ¿cuándo se puede y se debe hacer una intervención psicoanalítica? Si hay algo que debe ser medido y pensado y meditado más de 2 veces, es la responsabilidad que tiene un psicoanalista frente a un individuo que viene a pedir ayuda. Es aquel individuo que necesita realmente y se abre con él el que debe ser cuidado y debe ser atendido como debe ser. En un segundo sentido, se podría enmarcar la posibilidad que nos brinda el doctor Laurent para compartir, aunque sea en una forma breve, el tiempo no lo permite ir más allá, el pensamiento de Lacan. Y como ustedes saben, este es uno de los grandes filósofos, de los grandes hombres, de los grandes genios de la humanidad en estos últimos años. El volver a Freud quizás podría ser una de las líneas que tiene Lacan. Esta es parte de esta escuela y, como siempre, en todos los campos del pensamiento existen polémicas, existen discusiones. En la psicología obviamente no es distinto, y en este terreno Lacan introdujo una lectura diferente de Freud, pero siempre buscando lo original y confrontándolo
con la realidad. No es en ningún momento una lectura estática que pueda permanecer, sino que se buscan nuevos horizontes. Como universitarios, pues, debemos tener la mente abierta al conocimiento y a sus diversas manifestaciones. No somos sectarios ni somos dogmáticos. Y con este espíritu es que hay que entender las propuestas psicoanalíticas que nos van a hacer en este momento. Aprovechamos esta reunión para manifestar que la UAM Xochimilco está interesada en que ustedes tengan lo mejor en la punta del conocimiento, en este caso de la carrera de psicoanálisis, pero estoy seguro que hay otras personas, de psicología, pero estoy seguro que también se encuentran pues otros que no son alumnos nuestros directamente y que sí están aquí, y les agradecemos mucho su presencia. Finalmente, pues, estoy seguro que para todos será una experiencia importante y agradecemos al doctor Orán el tiempo y la dedicación y la preparación que ha puesto en esta conferencia, que estamos seguros será todo un éxito. Muchas gracias. Agradezco y abierto al cual nos convoca, que no impide reconocer el lugar destacado de él, lo que él llamó los grandes hombres, en este concierto del debate de la razón. He elegido a la instancia de mis colegas mexicanos, Helmo, el título de Concepto de escuela en la enseñanza de Jacques Lacan, pero no sé exactamente lo que ustedes saben del psicoanálisis, de la enseñanza de Jacques Lacan, así que no conozco exactamente el otro con el cual usted dialoga. Y voy entonces a tratar de hacer un recorrido para presentar lo que fueron los ejes fundamentales del volver a Freud, como decía el rector, de la enseñanza de Jacques Lacan, y que al mismo tiempo produce el efecto curioso de que un movimiento que parece de conservatismo, volver a Freud, se hacía en un espíritu de ayornamiento, de renovación del psicoanálisis. El dilema del psicoanálisis, en el momento en el cual Jacques Lacan se insertó en el movimiento analítico a finales de los años, digamos a mediados de los años 30, era de saber si el psicoanálisis era una ciencia de la naturaleza o una ciencia de la cultura. Y había distintas tendencias dentro del psicoanálisis acerca de este punto. Freud había elegido con su cientismo resuelto, había elegido definir el psicoanálisis en la perspectiva de una ciencia del malestar en la cultura. Pero ¿cómo traducir esto? De manera coherente con la práctica clínica, con el hecho que la difusión del psicoanálisis en los Estados Unidos hacía que los practicantes querían reservar el psicoanálisis a los médicos. Estas tensiones en el movimiento analítico eran fuertes en los años 30. Y digamos que la enseñanza de Lacan fue y es un movimiento para reconciliar la psicoanálisis con su siglo, con el siglo XX, y así levantar unos obstáculos epistemológicos que podrían desubicarlas
frente a las tareas que le va a tener que asegurar en el siglo XXI. El siglo XX, cómo calificar el movimiento del pensamiento en este siglo. Se puede decir, como lo hizo un filósofo, que el giro del siglo XX fue el giro lingüístico, en el cual este sentido no se entiende solamente a la referencia a la disciplina de la lingüística, sino también a la importancia de la lógica, que en nuestro siglo tuvo una importancia destacada. No hubo progreso en la lógica tan marcado que en nuestro siglo, desde hace la Edad Media, desde la gran época de la escolástica, que ustedes saben no es como se dijo una época de obscurantismo, sino una gran época de lógica formal que preparó trabajos en el Renacimiento y más allá. Nuestra época es la época del giro de la un giro lingüístico, que no significa una fascinación por las lenguas formales y la lógica, sino por el descubrimiento de que en la lógica, en las tentativas de establecer lenguas formales perfectas, se encuentran impases, paradojas, que son ellos fecundos. Nuestro siglo, en el siglo en el cual renunciamos a la utopía que buscaba Leibniz de establecer un cálculo universal, y encontramos en campos muy distintos impases y paradojas que hizo que, por ejemplo, el matemático Poincaré decía en broma, al final la lógica no es un campo estéril, produce paradojas. Pero da algo de profundo lo que fuera el estatuto, de las paradojas descubiertas por la teoría primero de la tentativa que al inicio trataba de renovar Leibniz, que fue la tentativa de Frege al inicio del siglo. Después el descubrimiento de la paradoja del conjunto de todos los conjuntos que se incluyen o no a sí mismo, descubierto por Russell. Se introdujo una primera paradoja. Después, en la enseñanza de Wittgenstein, también se demostró la tensión entre lo que es la disciplina lógica como establecimiento de tautologías correctas y la imposibilidad de referencia, que solamente no era del orden de la demostración, sino del orden de la monstración. Después, en los grandes años 30, hubo los descubrimientos del lógico Gödel en su teorema de incompletud, que produjo la quiebra del programa o de una interpretación mecanista del programa de Hilbert, que demostró que en un sistema formal, sea un sistema tan bien definido como la aritmética, siempre se podía producir enunciados nuevos que no podían demostrarse, enunciados que tenían una verdad, pero que no podían alcanzarse al nivel de la demostración. Ahora tenemos incluso en los trabajos más recién de matemáticos como Chaitin, que a partir de la informática estudió estructuras complejas en el cual se puede establecer estructuras en el cual no se puede definir si son alcanzables por algoritmos finitos o infinitos, en situación en la cual no se puede decidir. De una cierta manera, nuestro siglo es esto, el estudio renovado de todas las ciencias de los sistemas formales,
y no solamente en el sentido de la efectuación técnica de los algoritmos de computación, que tuvieron un auge especialmente con la difusión de las máquinas que sirven para esto, pero la meditación renovada de lo imposible de nombrar. Estamos en una época en la cual la incidencia de las ciencias fundamentales, matemática y lógica precisamente, sobre las ciencias de la cultura va más allá de la oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura. Precisamente a través de la consideración del límite de las lenguas, estamos en una época en la cual al mismo tiempo se difunden los paradigmas de la computación, que en cada nivel de las ciencias humanas tiene una vigencia cada vez más fuerte, y al mismo tiempo los impases e imposibilidades generadas por la difusión misma de estos paradigmas. Es la razón por la cual la tesis de Jacques Lacan, enunciada en los años 50, después de 20 años de enseñanza y de práctica del psicoanálisis, él empezó su programa de investigación, de volver a Freud, de leer a Freud de nuevo en la perspectiva de nuestra época. Lo inició en los años 50 en una tesis formulada así: el inconsciente freudiano es estructurado como un lenguaje. Esta tesis, en el contexto de los años 90, es mucho más accesible que los años 50. En los años 50 no había un tratamiento de texto, un procesor de texto, word processor, en las manos de los estudiantes. Lo que había, lo que era el paradigma difundido, era el existencialismo y la filosofía de la existencia frente a lo universal y, digamos, actualización del debate Kierkegaard, Hegel, por ejemplo, renovado a través de la consideración, una cierta consideración de la lengua también. En el psicoanálisis y dentro del psicoanálisis, los años 50 eran también dominados por los descubrimientos de la riqueza de la imaginación humana. Era un momento de descubrimiento en 3 campos clínicos muy importantes del psicoanálisis: el psicoanálisis de los niños, el psicoanálisis de la psicosis y el psicoanálisis de los casos borderline, límites entre psicosis y neurosis. En estos 3 campos, los descubrimientos produjeron un efecto de sideración frente a todas estas maravillas de imaginación, por ejemplo, de los niños con trastornos profundos de personalidad, niños psicóticos. Los trabajos de los pioneros Melanie Klein y Anna Freud descubrieron un campo de la riqueza de estas fantasías de los niños que era ignorada de la psiquiatría infantil de la época, centrada más bien en fenómenos de déficit, fenómenos de deficiencia en general. Entonces, el descubrimiento de este campo abrió un tipo de fascinación por los efectos de imaginario, de transformación de formas en formas a partir de la representación del cuerpo propio, digamos. A través de esto se descubrió las fantasías de agresión, de retorsión, de intercambios, de exploración del cuerpo maternal que habían escapado a la investigación, sea psicológica, sea psiquiátrica previa. En el campo de las psicosis adultos también hubo todo un descubrimiento. Se podía entrever una terapia de la psicosis centrada en fenómenos de proyección,
de proyección de lo que se llamó los objetos internos malos, proyección paranoide en un otro que permitía establecer un contacto, una interlocución al ofrecerse como superficie de proyección de todos estos afectos y todas estas imaginaciones. En este sentido, surgió toda una serie de terapéuticas pioneras en Suiza, con Séché, en Francia, Dolto, en Inglaterra, Melanie Klein, Estados Unidos, Eddie Jacobson, etc. Y centradas en el imaginario, en el gemelo imaginario, como vino a decir, llamarlo Bion en un artículo famoso del 49. Es en este contexto que Lacan enuncia su tesis. Su tesis es que la riqueza de los descubrimientos del imaginario ha obscurecido la naturaleza fundamental del inconsciente freudiano. Que el inconsciente freudiano no era la proyección de este cuerpo imaginario invisible, pero una red de relaciones estructurados con elementos discretos, ordenados de la misma manera que un lenguaje. Entonces, hay un gran programa de lectura de Freud que muestra a través de sus lecturas cómo sea en el estudio del fantasma en las neurosis. Y por ejemplo, en el estudio más famoso del fantasma se pega a un niño. Freud era interesado en desplazamientos gramaticales de pronombres del sujeto, del objeto, del verbo, que respondía a estructuras gramaticales. Incluso en la pulsión, en la expresión de este concepto límite en el psicoanálisis de pulsión, Freud mostraba que estas transformaciones imaginarias, debajo de ellas, respondían a un cierto nivel casi gramatical, en la inversión entre activo-pasivo, y que a este nivel, el más básico de la expresión del instinto, entre comillas, se manifestaba una estructura fundamental. En las psicosis se podía mostrar cómo, a seguir Freud, más allá de los fenómenos de proyección imaginarios, la clase clínica de los delirios se ordenaba en el grupo de las paranoias como la modificación de una frase: lo amo a él, un hombre. En alemán es más conciso porque solamente con 3 palabras, ich liebe ihn, se puede desplazar después modificando distintas maneras de negar. Por ejemplo, Freud decía, frente a esto, uno se puede negar esta frase diciendo: no es yo que amo, es él que me persigue. No es yo que amo, es ella que lo ama a él. Y son los delirios de celosía, etcétera, etcétera. Y debajo de este armazón de proyección imaginaria, Freud le instituía un orden de una lógica vinculada a elementos discretos de este orden. En la perversión también. Más allá, por ejemplo, del establecimiento contemporáneo estrictamente de la obra de Freud, de la clínica de las perversiones, hecha en Viena por el profesor de psiquiatría de Viena llamado Krafft-Ebing, que hizo esta clasificación entre el 96 y el 1904, casi su primer tratado es establecido en estos 10 años, es contemporáneo del trabajo de Freud sobre ensayos sobre la vida sexual. Y Freud también muestra esta estructuración en las perversiones de estos fenómenos activos, pasivos, expresiones pulsionales. Y si uno lee Krafft-Ebing y lee Freud,
ve que no era evidente, por ejemplo, por Kraftwerk, que en su tratado separa muy bien el sadismo, el masoquismo, el voyeurismo y el exhibicionismo, y no hace estos fenómenos de inversión activos-pasivos que hace Freud, reordenando el tratado de Kraftwerk con estructuras minimales muy fuertes. Y en los años 30, por ejemplo, en su texto sobre el fetichismo, que es al final de su obra, Freud considera un fetichismo que es una perversión discreta. Lo considera casi una perversión que es a nivel de masa. La industria del calzado femenino, de la ropa interior, se apoyan en precisamente la posibilidad de un fetichismo masivo. Freud considera esta versión discreta, que es el fetichismo de un hombre que solamente podía desear a una mujer que tendría un cierto brillo en la nariz. Y tiene la osadía de decir que en alemán el brillo en la nariz, die Glanz auf der Nase, era producido, era la causa de esto, era que el tipo había tenido una babysitter, su nurse, era como se hacía en la burguesía vienés, una nurse inglesa, y que le hablaba inglés, y que el tipo entonces había tratado de mirar la nurse desnuda, había tratado de mirar, en inglés glance, y que la falta de traducción en las lenguas hizo pasar el glance de la mirada al glance de brillo en alemán, y que eso era la causa del fetichismo del tipo. Hay que decir que muy difícil a convencer a alguien que no admite unos presupuestos de transformación en el inconsciente como algo de un modo análogo a las lenguas, para dar cuenta de esta manera muy usada que Freud hizo en los años 30. Así que el enorme programa de trabajo de Lacan era de reconstruir la organización lingüística lógica de la obra de Freud. Se podía hacer con el inconsciente. Bien. Pero el inconsciente se sabía que respondía al chiste, que respondía a la interpretación, pero ello, como reserva de las pulsiones, cómo escribir esto. Y fue también el paso siguiente después de su inconsciente estructurado como un lenguaje, fue el establecimiento de que el ello está estructurado como una escritura. Y Lacan tomaba tres paradojas del ello freudiano. El primero es que al mismo tiempo Freud puede describir el ello como un caos y al mismo tiempo mantener que el deseo es indestructible. Como algo indestructible se mantiene en un caos. Segundo, Freud puede decir que el inconsciente no conoce a la negación, pero que la negación tiene una serie de expresiones constantes en todas las producciones del inconsciente. Como vincular esta no existencia de la negación en un sistema, pero que tiene su manifestación. Tercer punto, cómo hablar de una pulsión de muerte. Que esto en biología nadie conoce esto. Y fue la razón del rechazo de la mayoría de los alumnos de Freud, pensar que esto era una especulación de un hombre viejo que iba a morir. Fue la tesis más difundida, que tenía poco interés, que era una parte más filosófica y influida por el pesimismo vienés, más bien que como un descubrimiento de valor. Al revés, Lacan reordena el hecho de que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, hay dentro de la biología del humano, dentro del cuerpo, dentro del body, como dicen en inglés, un sistema parásito, algo que está al lado
que tiene un estatuto especial, lo llamo parásito, una forma de vida peculiar, que precisamente se ordena a través de las funciones biológicas a un orden, se ordena a algo más amplio que no es vinculado a la biología, y que la repetición de las memorias del inconsciente obedecen más a sistemas o a leyes que son del orden del sistema formal, más que a toda clase de sistema biológico. Conocido que no tienen estos ciclos. Hubo en los Estados Unidos, en los años al inicio de los 50, un neurólogo que trató de dar cuenta de estos ciclos de repetición a través de ciertos bucles en los fenómenos neurológicos que son conocidos. No tuvo mucho éxito. Hay un límite en esto para tratar de dar cuenta del inconsciente en términos neurológicos o de neurociencias en nuestros días. La hipótesis de Lacan es proponer que precisamente el instinto de muerte de Freud significa esto: un tipo de sistema en el ello, en el cual de un caos se puede producir un orden a partir de una serie de, ¿cómo se dice? En una bolsa, si se pone bolas, si se saca una bola tras la otra, en un bingo, como en un sorteo, esa es la palabra que me faltaba. A partir de un sorteo, si se traduce la experiencia en términos de sorteo, de afirmaciones sucesivas, de experiencias de placer y de más allá, si se puede a partir de un azar definir unas series a partir de un sorteo que podrían tener una ley. Y en este sentido, las teorías las más modernas de las teorías de las secuencias, que tienen en informática una vigencia particular, porque es muy útil para una computación saber rápidamente si la secuencia tiene una ley, y entonces inútil seguir, se puede computar todo con un algoritmo, o si no tiene ley, entonces hay que seguir registrándola. Y el lógico Kreisel se destacó en este tipo de investigación de las secuencias con o sin ley. El psicoanálisis precisamente tiene interés a considerar este tipo de sistemas formales, de lo que se aprende, para mantener su idea de que el inconsciente es construido como una ley, que al mismo tiempo como una secuencia que tiene sus leyes de repetición, pero que al mismo tiempo puede acoger el azar, puede acoger su definición como secuencia sin ley, y cómo se ordenan las dos perspectivas. Esto es una perspectiva que, como yo decía, es mucho más difundida o accesible en los años 90 que en los años 50. Y se puede decir que fuera del ámbito lacaniano hay toda clase de movimientos o de escuelas dentro del movimiento analítico en general que están dispuestas a considerar la experiencia analítica, la experiencia de una cura analítica, como sistema de narrativación o de remetaforización de la vida de uno, que ofrece un espacio en el cual se puede construir la narración épica de la vida de un sujeto, en este esfuerzo que permite reordenar las huellas de las experiencias traumáticas de nuestras vidas, y que es un espacio de construcción de una narración. Y en el cruce entre algunos resultados de los sistemas formales, de las neurociencias, de la crítica literaria,
se difunde un paradigma de esta manera. Voy a tomar 3 fuera del campo lacaniano para tratar de ordenar la especificidad en nuestra época de esta perspectiva que no es tan novedosa que en los años 50. Por ejemplo, Marcia Cavell, que es una psicoanalista norteamericana, es psicoanalista y al mismo tiempo fue estudiante y ahora es la esposa de uno de los más grandes filósofos norteamericanos, Donald Davidson. Creo que algunos conocen que precisamente reflexiona o ha encontrado una manera de renovar la filosofía analítica, reintroduciendo la dialéctica, digamos, de la interlocución dentro de la filosofía analítica. Y ella admite la experiencia analítica como esta reconstrucción de metáforas posibles, como un tipo de máquina de Turing dedicada a las experiencias de placer y de más allá. Y de una cierta manera ella muestra cómo la tesis de la indeterminación de la traducción de Quine es compatible con este sistema de reformulación de la experiencia de uno dentro de la cura analítica. Para ella, digamos, la cura analítica es restablecer el poder de la categoría, de la modalidad de lo posible. Es posible reordenar la narración. Tomaré otra perspectiva, la de Richard Rorty, también filósofo norteamericano, pragmatista, que se destaca por sus posiciones proanalíticas en un ámbito a veces hostil, y él también piensa la cura analítica, pero con una interpretación un poco distinta. Para él, la experiencia analítica reestablece, como la filosofía pragmatista en general, el poder de la contingencia frente a lo imposible de un mundo agobiado por el determinismo científico absoluto. Restablecer una zona subjetiva contingente es para él vital en nuestra experiencia, y para él el psicoanálisis es en su disciplina una manera también de restablecer las contingencias frente al trabajo. Yo diría que frente a estas perspectivas, Lacan admite como los psicoanalistas tienen que tener una consideración más decidida por la clínica. El caso de Rorty no es su caso, para él es secundario a la perspectiva que él se fija. La clínica lo que nos conduce es a respetar lo necesario. Hay una cierta necesidad en la tipificación de los síntomas, incluso de los fantasmas. Y entonces restablecer la dimensión de lo necesario al lado de mantenimiento de la contingencia es la perspectiva en la cual se inscribe la disciplina analítica. No solamente restaurar lo posible, sino reconocer lo imposible, la necesidad de lo irremediable, pero también lo necesario de lo que Freud llamó la castración, y que no es solamente la amenaza del padre al chico de te lo voy a cortar si sigues tocándote. El problema no es esto. La castración, en el término más amplio, más profundo, es que en el sistema del inconsciente, que es estructurado como un lenguaje, lo más importante es saber lo imposible de nombrar en este sistema. En el sistema del inconsciente, lo imposible de nombrar es la proporción sexual. Es decir, que no se puede definir de manera
establecida la definición de lo que es un hombre para una mujer y de una mujer para un hombre. Queda la cosa por inventar, queda la cosa indecidible. Nuestro teorema de Gödel es esto: es imposible tener proposiciones que al mismo tiempo puedan definir la verdad sobre la relación hombre-mujer y que sean inscriptibles en términos de teoremas dentro de un sistema. Y esta imposibilidad define lo que Freud llamó el sentido sexual. El sentido sexual es al final un no sentido, es decir, hay un punto en el cual desemboca en una imposibilidad. Bien, esto define la razón por... Entonces, la condición moderna es que no hay posibilidades de salir del malestar en la cultura, tratando de definir ideales de lo que tendría que ser un hombre o lo que tendría que ser una mujer. Rorty dice que después de la caída de los ideales lo que quedan son estilos de vivir, incluso estilos de vivir la pulsión, sea del modelo familiar lo más tradicional a las prácticas sadomasoquistas de los homosexuales de San Francisco como estilo de vivir alternativo, y que no hay manera de juzgar o de tener un punto de vista que podría ordenar estos estilos de vivir. Más bien la perspectiva que produce Kant es que es seguro que más allá de los ideales, los que quedan son modos de vivir la pulsión. Modos de vivir la pulsión, o aprovechando un equívoco, una palabra que hay en francés, que es jouissance, es una palabra muy clásica del siglo XVIII, que implica, que la usa en su enseñanza y que permite juntar lo que en Freud se llama placer y más allá del placer. Cuando uno goza realmente de algo, uno va siempre un poco más allá de lo placentero. Si cuando se ama una mujer, hay siempre el tinte pasional que va más allá de la relación placentera. Cuando estamos en la relación placentera, estamos en el flirt, estamos en relaciones sin riesgos, no se la juega verdaderamente. Pero sea realmente en el campo del amor, sea en las adicciones, uno va un poco más allá. Y puede ir mucho más allá, es decir, a nivel del comportamiento autodestructivo. Pero es siempre esta zona entre lo placentero y lo más allá, que en la palabra clásica francesa de jouissance se puede... El goce, en la lengua castellana, no tiene exactamente el mismo matiz, especialmente en su uso literario. Modos de vivir, entonces. Modos de tratar de manera responsable la pulsión. Es esto la reinterpretación ética que Lacan hace de la fórmula casi presocrática de Freud: wo es war, soll ich werden. A dónde estaba el goce, tengo que vivirlo de manera responsable. No según las normas vigentes en una cultura, no según la conformidad en hacer como los demás, no hacer como me dicen que tengo que vivir mi vida, pero con una responsabilidad. Es decir, uno tiene que poder responder al nivel de lo universal de esta práctica individual. Responder en el sentido kantiano de la palabra. Uno tiene que dar cuentas de sus actuaciones. El psicoanálisis no es la liberación, de ninguna manera tiene un compromiso con las ideologías de una liberación naiva. Por supuesto, el psicoanálisis es una práctica en contra de las tiranías, pero no alivia nadie de sus responsabilidades. En este sentido, la escuela, el concepto de escuela en Lacan, es un modo de vivir. Es un modo de vivir entre analistas, que no sea la norma,
que no será solamente estamos estándar, cada uno está como el otro. Esto recuerda el chiste inglés, en el cual se sabe que las relaciones entre los sexos en Inglaterra están definidas de manera tal que el sábado el hombre es aliviado de su esposa y trabaja al fondo del jardín en una cabaña haciendo su hobby. Y entonces se sabe también que el modo de vivir de la esposa es siempre de ir a pedirle cosas al esposo que está al otro fondo del jardín y con preguntas las más variadas, especialmente ¿dónde has puesto tú tal o tal cosa? Y en inglés entonces aconsejaba en uno de esos tratados de humor que producen los ingleses la respuesta universal para mantenerse en su cabañita al fondo del jardín. A toda respuesta del tipo ¿a dónde has puesto tal cosa? Responder con las otras. Y esto sería la definición del psicoanalista con normas, con los estándares. ¿Dónde está el psicoanalista? Con los otros. Y entre ellos se reconocen, tipo como los cardinales de la iglesia, se reconoce uno al otro. Y por el resto ya están tranquilos. El sistema de Lacan fue consecuente con el programa de lectura de Freud, con lo que le parecía lo esencial de la práctica analítica, que era deshacerse de estas normas, de los significantes amos, como él decía, de las identificaciones fijadas, para restablecer la contingencia de la experiencia de la vida de uno. Había que deregular el sistema propuesto por la Asociación Internacional. Y entonces hizo una deregulación metódica de todas las normas estándar, pero al mismo tiempo tratando de responsabilizar al máximo esta comunidad analítica producida más allá de los estándares. Por ejemplo, se puede definir un analista con un cierto número de horas de análisis, como horas de vuelo para los pilotos. Y después puede ir en solo, una vez que has pasado por horas. Por Lacan, nombra a un psicoanalista así era producir funcionarios del dispositivo. Trato de reemplazar esto por una pasión por el psicoanálisis. Una pasión tal que para él, como lo decía, 15 años de análisis parecen poco. Y este tipo de estándar no es un estándar, pero es mucho más que lo que se pide en la vida a un analista. Pero no es definirlo del lado de la norma, de la licenciatura técnica, en la perspectiva de un ordenamiento del profesional, tipo norteamericano, que tiene que tener una carrera muy bien establecida, saber que después de 4 años tiene su cosa. Eso es muy útil en la universidad. Respecto a esto, pero dentro del psicoanálisis es otra cosa. Y mimar el dispositivo universitario o el saber científico dentro del psicoanálisis produce un tipo de funcionalización y un desazón, un desánimo que produce estos analistas desanimados e incapaces de encontrar cosas nuevas en el mundo en el cual estamos, que es muy distinto de lo que había hace 50 años. Y, por ejemplo, la deregulación vino a concentrarse en una fórmula de Lacan, que fue el analista se autoriza de sí mismo. Y entonces esto fue denunciado como la irresponsabilidad máxima, un tipo, el solitario, que delira en su experiencia y que cree en sí mismo. Es estrictamente al revés. Es decir, un analista serio no va a pensar que se autoriza del número de horas que ha tenido de análisis. Un analista serio tiene que autorizarse de su pasión por el psicoanálisis y de lo que ha encontrado efectivamente en el diván. No es los libros, no en los libros que le decían lo que tenía que ser un psicoanálisis. Hay una biblioteca entera.
pero lo que ha vivido realmente, y tiene que preguntarse si realmente es así o no, si es de verdad, si son cuentos para la juventud o si son realmente una experiencia digna que vale la pena de dedicar su vida a esto. El autorizarse de sí mismo es decir que al final no hay ningún otro que va a autorizar a alguien a tener una posición no de funcionario, sino una posición creativa dentro del psicoanálisis. Pero por supuesto, esto al mismo tiempo que hacía esto, construyó su escuela con la distribución de la responsabilidad analítica. Es decir, es tratando de hacer los otros, los demás, no los iguales, pero otros que puedan reconocer que se llama psicoanalistas, personas tan distintas que Melanie Klein, Winnicott, Ferenczi, Jacques Lacan, Sigmund Freud, todos estos son psicoanalistas. Cuando sé las obras, lo que tienen en común es a veces muy difícil de establecer. Las referencias constantes a la cultura, a la religión de Freud, la ausencia de tales referencias en Melanie Klein, casi absoluta. Las referencias a temas los más refinados del debate vienés de su época en Freud, la ausencia de muchos de sus colaboradores, en Ferenczi por esto. Fascinación en Ferenczi por los presocráticos y casi tenía una concepción del análisis que era como una filosofía presocrática en los fisicistas, muy ausente en otros. Todas estas personas tienen que ser consideradas como analistas porque han encontrado precisamente en su propia experiencia, en su análisis, el punto de innombrable en la categoría del sexo, el punto que no se puede nombrar. Este descubrimiento testimonian ellos de una manera o una otra, según su formación intelectual. Melanie Klein no tenía el bachillerato, entonces no se le puede pedir referencias, se ponen muchas cosas a sujetos autodidactas. Por ejemplo, como decía Hegel, el fundador de la filosofía alemana, Jacob Böhm, era un zapatero, pero era en la época del Renacimiento. Se puede esperar cosas de los autodidactas, pero no todo. Y hay que reconocer precisamente los campos de formación. Un analista que viene de la psiquiatría y uno que viene de las matemáticas van a tener cosas distintas a aprender en el campo del saber. El matemático va a tener que aprender la clínica psiquiátrica, el psiquiatra va a tener que cultivarse en Gödel, lo que ha hecho muy poco en sus estudios, y este tipo de cosas. Intercambios. En el psicoanálisis hay una desorganización del saber reconocido. Es una operación de constitución de un tipo de saber nuevo, pero armado en un punto de la experiencia, que es que uno pueda realmente tener esta experiencia de lo innombrable o del horror que hay al fondo del sexo humano o de la organización de la distribución del sexo humano. En este sentido, y voy a detenerme en esto porque quería mantener cerca de una hora de charla para tener un intercambio si algunos quieren preguntar cosas. La escuela es un lugar de experimentación en el cual al mismo tiempo se experimenta cómo una comunidad humana puede funcionar más allá de normas, pero respetando las normas que existen alrededor. No es una comunidad de locos, pero al mismo tiempo que se centran en algo, reconocer la experiencia de alguien que ha atravesado lo que Lacan llamó el plano de las identificaciones. Es decir, lo que encuentra la significación en su vida
¿Qué quiere decir la contingencia de los modos de vivir la persona? ¿Qué significa esto en nuestra época? Y construyó un sistema que no es un sistema de graduación, es un sistema derivado de la graduación. Hay un jurado y hay impedrantes, pero funciona al revés. Habitualmente, como ustedes saben, los que hacen una tesis en una universidad, uno trabaja, hace su tesis, tiene relatores que presentan a la ocasión su tesis a un jurado, y la función del jurado es esencialmente quejarse de que el nivel baja, de que los estudiantes de nuestra época no están a la altura de ellos mismos, de los que están en posición de profesores. Tengo a veces la responsabilidad también de jurados. Y la tendencia con la cual hay que luchar es esta, es creer que no hay que aprender nada del estudiante, que él tiene que aprender. El sistema de Lacan es constituir un jurado compuesto de analistas de experiencia, los que se puede pensar que han tenido la experiencia de llevar análisis al final verdadero de un cierto número de analizantes y de saber lo que es esta experiencia de final de análisis. Se le juntan, pero para impedir que esto se convirtiera en una asamblea de doctas, una asamblea de técnicos, una asamblea en la cual uno solamente reconoce con el otro admitió a palabras. Se introduce uno de los jóvenes, uno de los que quieren hacer reconocer su análisis dentro del jurado, para descompletar este conjunto de los doctores. Y entonces uno viene, un analizante que ya ha hecho un análisis largo, 15 años, piensa que ha alcanzado el final. Entonces lo cuenta a dos compañeras, lo cuenta y ellos mismos van a reportar en el jurado. La idea es que llegan frente al jurado diciendo que han encontrado algo nuevo en este sujeto, que en la experiencia de esta persona sí él testimonia de que en su psicoanálisis hubo algo que no era en los libros, que realmente era de orden de la experiencia de verdad. Y de esto tienen que testimoniar, y el jurado tiene que ser en una posición de tratar de ser lo más disponibles para aprender algo, porque al mismo tiempo es la única manera de verificar para estos doctores psicoanalistas. Tienen sus alumnos que se presentan como analizantes, y es la manera para ellos, la verdadera, de verificar el efecto de la experiencia que proponen. Digamos, en este sentido, la escuela de Lacan es un lugar en el cual se trata de verificar efectivamente en la Wirklichkeit, como se dice en alemán, en la efectividad, no en términos de quejas de que nunca se puede cumplir con el ideal, de que hay elementos que impiden, pero ¿qué es el tipo de modos de vivir que producen un psicoanálisis? En este sentido, el punto de vista del concepto de escuela en Lacan es reestablecer, más allá de una idealización de las normas, un rebajamiento técnico de las normas, un espacio intelectual en el cual se puede interrogar en razón, de manera, un punto de vista realista, en el sentido más alto de la palabra, los efectos del psicoanálisis. El turno les toca a ustedes y existen algunas preguntas. Lo que
quisiéramos es que fuera lo más conciso posible para que puedan más personas participar. O si lo pueden hacer por escrito, quizás sería mejor. Sí, por favor. ¿Cuál es la posición del último Lacan en relación a la ciencia? ¿Cuál es la posición del último Lacan en cuanto a la ciencia? Ya veo con esta expresión de último Lacan, que usted ya conoce, la obra, superiorización, el periodo clásico, el último. Bien, me encanta verificar que conoce con una cierta profundidad los conceptos y la obra de Lacan. La posición del último Lacan creo que es muy cercana a la del primero Lacan en cuanto a la ciencia. Lacan tuvo la perspectiva decidida de sacar el psicoanálisis de lo que le parecía una perspectiva ritualista, de un formalismo moribundo, e introducirla en el conjunto, en el espacio de las ciencias que tenían una dinámica en nuestra época. Y tuvo formulaciones distintas de eso a lo largo de su enseñanza. Al inicio de su enseñanza, cuando no tenía la tesis que el inconsciente era estructurado como un lenguaje, pero tenía la idea que el inconsciente era estructurado como imágenes, vinculaba el estudio del narcisismo a los descubrimientos los más recientes de la etología y de la función de la imagen en la etología. En los años 35 había 30 se inició todo un movimiento de consideración precisamente frente al viejo modelo del instinto animal con un señal y que podía así desencadenar el comportamiento animal. Hubo el descubrimiento de que los señales animales, especialmente en las relaciones amorosas entre sexos en el mundo animal, eran vinculados a un casi lenguaje, a señales y que no tenían el nivel de la sensación, sino señales de la parada amoureuse, de la danza amorosa, que fue estudiada de manera muy precisa en esta época, y eso desembocó en el premio Nobel de Tinbergen, von Frisch y el otro. Nombre. Entonces había la voluntad de explicar el narcisismo en el psicoanálisis con referencia a la ciencia de su época. Después hubo la consideración de la lógica. Él, en su tesis de psiquiatría 32, ya cita a Russell, Frege y este tipo de autores. Y hay la construcción en los años 40 de una lógica que llamamos lógica colectiva, es decir, lógica que no sea lógica de las clases, en el sentido rossellano de la palabra, y él vinculaba al inconsciente a este tipo de lógica. Después de los años 60, cuando se logifica más y más el inconsciente y el ello, las referencias son más a los teoremas lógicos propiamente dicho, y a ver que no tenía este auge antes. Y el último Lacan, la topología, tenemos otra referencia a las matemáticas, de las superficies no métricas. Primero consideración de superficies tipo banda de Möbius, después botella de Klein, después los nudos, que son en el mismo movimiento, de consideración de fenómenos que son convenientes a una clínica como la clínica analítica, en el cual no se puede medir, el ciframiento del inconsciente no es en términos de medidas, es un ciframiento más bien como la informática,
pero un ciframiento que produce recorridos del sujeto, repeticiones, que tienen interés a inscribirse alrededor de agujeros como se reconocen en las superficies no ordenadas, como en las topologías de la superficie del primer orden. Y este tipo de preocupación es siempre cómo incluir la ciencia, pero al mismo tiempo Lacan tenía la preocupación de que el psicoanálisis en su práctica se opone a lo que sería lo que él llama una deriva científica, es decir, trata de reducir la subjetividad humana, la singularidad, en universales. Porque desde el punto de vista de la ciencia, lo que es válido por uno es válido por todos. Si es válido por X, es para todo X que cumple la función. Y no hay objeción posible, o si no, no es ciencia. Y precisamente la tentativa que él vio es como en los sistemas modernos, sea totalitarios, como decía Hannah Arendt, sea en los totalitarismo tipo comunismo, fascismo, pero sea en la organización tecnológica de tratar de manejar masas humanas más y más extensas solamente con el poder de cálculo de computadoras más y más potentes que podían dar una cifra a cada uno. Esto produce conformizaciones insoportables y que son peligrosas, que van a producir efectos en contra, procedimientos de autodestrucción. Y en este sentido, Lacan vigilaba la ciencia en su deriva totalitaria, en su deriva de rechazar toda singularidad. Pero siempre teniendo en cuenta el pacto profundo que hay entre democracia y ciencia también. Lacan nunca fue un adversario de la ciencia como lo fue Heidegger, por ejemplo, que tenía en su prejuicio antidemocrático una desconfianza profunda en la ciencia. Lacan nunca lo es. La palabra de Lacan de que decir el sujeto del inconsciente es el sujeto de la ciencia es realmente vincular de manera imprescindible la ciencia y el psicoanálisis. Pero si el sujeto del inconsciente es como el sujeto de un sistema formal, el modo de vivir la pulsión, esto no es reductible, no hay un modo universal. En esto hay que cuidar siempre toda tentativa que trata de rechazar y dejar de lado la singularidad humana. Alors, muchas gracias. Alors, tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. En una familia donde podemos ver hijos con simbiosis madre-hijo, tal que a este último no le permite su desarrollo normal, tiene problemas de aprendizaje. En dicho caso, ¿cómo se juega lo innombrable en ambos? Muy bien, excelente pregunta. Voy a un poco leer las preguntas para ver un poco. ¿Qué relación existió entre Dolto y Lacan? ¿Qué sucedió con el pase, la disolución de la escuela por Lacan, la formación de Osgood Grupo? ¿Por qué las escuelas se deshacen? ¿Usted oye igual a autorizarse por sí mismo a autorizarse por él mismo, soi-même ou lui-même? ¿Cuál es la diferencia? En la ética del psicoanálisis, realmente fundamental el desprenderse de las reglas morales. Bien inquieto. ¿Cuál es la relación entre la metaforización, remetaforización y la responsabilidad de la vida? ¿Qué es la pasión para o en el psicoanálisis? Si en el pase del diván de la silla está determinado por el sí mismo, ¿cómo entender la función de escuela en la formación y autorización de los psicoanalistas? Muy bien, excelente. Preguntas impecables. Cada una es muy interesante, muy informada y ubica un punto preciso. Bien,
Voy a tratar de hacer lo que puedo. Voy a partir de lo más simple. ¿Qué relación existió entre Dolto y Lacan? Una relación de amistad. Hubo una relación de amistad. Fueron amigos, pero nunca no cuidan tanto. Una relación de amistad, pero Lacan no trató de reconociendo la práctica clínica de Françoise Dolto, tratándola de hacerla entender o aceptar de que la creencia por el padre no es esencial al psicoanálisis. Dolto era católica, creyente, y para ella esto nunca fue muy aceptable. Entonces ella prefería el Lacan de la primera época, que parecía valorar el nombre del padre. Cuando entre las mujeres del psicoanálisis, porque cuando Freud murió dejó el psicoanálisis en manos de dos mujeres, y el psicoanálisis es una disciplina que se honra el hecho de que dio lugar al discurso de las mujeres como ninguna otra experiencia en nuestro siglo. Es el lugar en el cual hay una feminización muy importante y al nivel teórico también. Y de Anna Freud, Melanie Klein-Dolto, cuando se nombra esto, y en la serie se ve la dificultad que tuvieron los hombres solamente a ubicarse. Y cuando ve Melanie Klein, que no tenía su bachillerato, reinar en un mundo de catedráticos de tal y de cual, y todo el mundo bien tranquilito, se da la idea del poder de que hay, del poder de las mujeres cuando hablan de estas cosas de amor y de estas cosas de la relación madre-hijo, precisamente. El poder que tenían las adivinadoras en otras culturas, en el cual más allá del saber tienen una certeza, o también el poder que tenían las mujeres en la mística católica, más allá de todos los teólogos, tenían una experiencia y lo mantenían con un saber, y los teólogos trataban de entender esto, de acercarse de Santa Teresa, de ubicarla en su lugar, y trataban de que ella no ponga fuego a todo el sistema, pero más bien de hacerla fundar un monasterio tras otro, pero tratando de salvaguardar unas cosas. En el psicoanálisis hay algo un poco parecido. Es un lugar de cómo la mística, precisamente, una manera de responder a qué es lo que se hace cuando hay una relación madre-hijo. Durante años la respuesta era, cuando hay un caso así, se va a ver a Françoise Dolto. Y Françoise Dolto tenía palabras increíbles, al mismo tiempo de brutalidad y de exactitud, que producían efectos que podían deshacer este tipo de cosas que años de terapias con cautela no alcanzaban a hacer, a realizar. Una cierta osadía de las mujeres en cuanto se toca este tipo de cosas se puede poner en paralela con el embarazo de los hombres, que tienen que, para realmente autorizarse a decir algo, tienen que ser autorizados por un saber enorme, ser catequéticos de todo y ser ciertos de la comunidad de los hombres de tener todo el poder para autorizarse. Es muy difícil para ellos autorizarse de sí mismo, para un hombre, por razones de fondo. Por razones por las cuales es mucho más fácil hacer un ejército con los hombres que hacer un ejército con las mujeres. Si es igual la autorizarse por sí mismo o autorizarse por él mismo. Sí, no veo bien, puede ser que es mi castellano que no me permite entender la sutileza del matiz. La experiencia es sí mismo, pero uno puede salir de sí mismo y considerar él mismo que está en el diván.
pero es una experiencia de una ligera despersonalización. Es de sí mismo en cuanto se tiene que verificar en su experiencia misma de la cura lo que pasó y si realmente está como lo dice Lacan o no, que eso no hay que creerlo, hay que averiguar, no hay que creer el padre muerto, hay que averiguar si es verdad o no. Pero esto no es solamente un delirio a dos, podría ser un delirio a dos entre analizante y analista. En todas sectas, los que están en las sectas están persuadidos que averiguan los decires del gurú. Así que hay también que tener una mínima garantía, es verdad, que esto es transmisible en una enseñanza, transmisible, en el cual estas personas pueden renovar el comentario psicoanalítico, actualizarlo, en lo que se puede transmitir en la cultura de manera razonable y no bizarra. Segundo, no tener una idea que el nudo Borromeo es no sé, sacramento sagrado último que hay que si se muestra a todo el mundo se vuelve ya con la última verdad. No, discutir la razón por qué se puede pasar por estos instrumentos. Entonces, el sí mismo implica otros. Y el sí mismo, la dialéctica de la escuela en Lacan, es exactamente lo que plantea de manera muy justa esta pregunta. La dialéctica mismo es el reconocer por sí mismo, implica la verificación por otros. Implica esto. Si no, no habría una verificación posible y no habría una autorización por sí mismo que sería verificable. No en el sentido de Carnap, pero no pudiera hacerse verdad, sino pudiera transmitirse a otros. Y los analistas tienen tienen que tener la posibilidad de reconocer, de integrar, sea Melanie Klein, sea Winnicott, alguien que tiene una cultura exquisita y producto de la familia inglés durante 3 generaciones de notables, y una judía que no pudo hacer sus estudios por el estatuto de las mujeres en esta época y que tenía esta pasión por el psicoanálisis que tenía Melanie Klein. Entonces, integrar, saber reconocer la autenticidad de la experiencia de personas muy distintas, saber reconocer lo que han pasado. En este sentido, la escuela implica esta dialéctica y esta responsabilidad. Responsabilidad porque es una responsabilidad autentificar la experiencia de alguien. Los que hacen parte del jurado tienen que tener la idea, que es la responsabilidad la más alta que tienen de autentificar la experiencia de alguien que viene a presentarla. También es una responsabilidad máxima cuando garantizan la práctica de sus colegas en otro régimen, lo que se llama los analistas miembros de la escuela, analistas de practicantes que tienen una regularidad, que pueden calificarse, que son buenos practicantes, distintos, digamos, de los investigadores que están en la zona del pase, en la cual es la investigación máxima, en la cual se cuenta sobre los jóvenes y se mezcla la experiencia de los más viejos en la experiencia y de los jóvenes. Alors, si la ética fundamenta el desprenderse de las reglas morales, esto es, creo que he respondido sobre este punto, es un punto crucial. Fue toda la ilusión, por ejemplo, en España en el momento del Destape, en Argentina en el momento del Grupo Cero, o más allá, en los años 60, en el movimiento de liberación. Se pensaba que el psicoanálisis era una escuela de restaurar el goce que faltaba en el mundo, más allá de las prohibiciones de la familia paternalista, había que despabilarse. Bien,
esto produjo una serie de cosas que después los analistas tuvieron que precisamente rescatar. Una gran parte de los análisis de los años 70 y 80 fue de dar una forma precisamente transmisible de lo que pasó en las experiencias de los padres de esta generación a los hijos. Pero no es que fundamenta una liberación, porque la liberación, al sacarse del goce, se aumenta la liberación del instinto de muerte, como decía Freud. Es decir, al acercarse, a liberarse de las guías tradicionales, al abrir el campo de la experiencia, si se hace de manera naiva, digamos, si uno trata de mimar cómo se le empujen, hay que probar todas las perversiones, es excelente para despabilarse, o probar todas las drogas, no, uno tiene que probar por lo cual es responsable, si sabe hacer con esto. Y depende, no es universal, depende de su experiencia. Y tampoco no es hacerse el listo y pensar que uno es más listo que el compañero, que tener el punto de vista del obsesivo de siempre hay una transgresión más allá en la cual uno sí va a gozar en la última transgresión. Uno tiene que darse cuenta que es solamente una perspectiva de obsesivo sobre la vida y que no se trata de esto. Se trata de, por supuesto, desprenderse del conformismo. Si se entiende la regla moral en el sentido de que uno se siente capaz de enfrentar su responsabilidad al goce, a la pasión, si siente esto capaz solamente si cumple con la moralidad común, entonces no vale la pena hacer un psicoanálisis. Si es solamente para entrar dentro de la experiencia común, no vale la pena. Digamos, es una terapia de apoyo a insertarse en la moral común. Muchas terapias de apoyo consisten en esto. Pero entrar en el fundamento, lo que Freud veía posible en el tratamiento del malestar en la cultura, era precisamente responsabilizar los que pueden inventar formas nuevas y al ritmo en el cual se deshacen los viejos sistemas de parentesco. Cuando se ve que en el mundo entero la mayoría de las familias son familias monoparentales, como se llama, con un tema que llama familia lo que no es más una familia. Es monoparental, apoyado en sistemas, en ficciones jurídicas que permite cumplir la función que hacía la familia antes en este registro. Digamos, la familia en el sentido de Santo Tomás de Aquinas. Una familia es definido como lo que puede educar de manera responsable un hijo. Y se puede hacer con ficciones jurídicas, es verdad. En este sentido hay un desplazamiento de experiencias fundamentales. Y en las dobles carreras, en la igualdad más y más efectiva entre hombres y mujeres, en los salarios, en las carreras, se definen nuevos estilos de vida, en el cual, por supuesto, el redefinimiento de todo esto, si uno piensa que solamente hay que quitar la familia, las mujeres del trabajo y retomar los valores de familia y cultivar un culto antiguo o antigüedado para sacarse de los impases de las relaciones entre hombres y mujeres, es un error. Hay que, por supuesto, no tener la nostalgia del padre, la Vatersehnsucht, que Freud denunciaba en su tratado sobre el malestar en la cultura. No es agarrarse a la nostalgia del padre, sea en esta nostalgia a los valores de la familia cuando existían, sea a un fundamentalismo religioso, que es una manera también de agarrarse al padre. Otro padre, no el padre de la familia, pero otro padre, y el fundamentalismo religioso y todas sus manifestaciones son esta nostalgia profunda. Y hay que tomar en serio esta nostalgia. Todos los trastornos que hay en estos movimientos de ultraderecha
en Norteamérica, en el país, la democracia la más grande del mundo, que tiene la experiencia la más seguida de la democracia. Lo que se ve surgir en su seno mismo da la idea de que la nostalgia del padre no es tratable solamente en términos de derechos humanos y con abogados, es decir, con una ley de filiación y los derechos humanos, es decir, el régimen de derecho inaugurado por la Revolución Francesa. No es suficiente. Hay que tomar en cuenta fenómenos en los cuales los psicoanalistas pueden aprender precisamente que el problema no es aliviarse de toda regla moral o despabilarse o pensar en otra cosa, y que la responsabilidad es solamente la responsabilidad aburrida de ser un buen padre de familia, es decir, el buen esclavo que llama y que llega su dinero a la familia, en el estatuto moderno del padre de familia, que es el estatuto del esclavo. Y todo esto son preguntas que uno tiene que revisar y experimentar de verdad en su psicoanálisis. ¿Cuál es la relación entre la remetaforización y la responsabilidad de la vida, dice la persona, del modo de vivir una pulsión? Es verdad que son metáforas cuando se dice que alguien, por ejemplo, que alguien como Winnicott, que no pudo tener hijos, que se dedicó, que hizo la sublimación de dedicarse, incluso, como decía su esposa, con un cierto delirio de benevolencia, a tratar de rescatar los hijos, que es una sublimación. Fue un modo de vivir lo que fue un trauma para él fundamental. Y era precisamente un modo de vivir y un modo de responsabilizarse con esto. Y no en conformidad, inventó una manera que no existía antes de él de ocuparse de los niños, ocuparse de rescatar lo que podía de una experiencia que fue la más dura en su vida. De la misma manera, cada uno tiene experiencia que trata de rescatar en una cierta sublimación y hacerse responsable de esta sublimación que se establece dentro de la experiencia analítica, esta sublimación analítica propia, esta experiencia, es lo que no se puede solamente explicar en términos de remetaforización, digamos, la tendencia derridiana de concebir el proceso analítico como una metonimia que sigue reordenando la experiencia hasta una cierta satisfacción del sujeto. ¿Qué relación tiene el goce con la pulsión de muerte? Creo que he tratado de contestar por lo menos en algo. ¿A qué se refiere al mencionar que en la situación analítica existe un algo innombrable o imposible de nombrar? Me refiero precisamente a la castración, entendida no en el sentido de la amenaza, de la prohibición de la madre, sino más profundamente al hecho de que no hay una definición posible de la mujer para un hombre. Es decir, que esto queda por inventar. En las culturas, según las épocas, se inventan figuras de mujeres. Y no es lo eternal femenino que está en juego, es que precisamente lo eternal femenino nos remite eternamente al hecho de que la mujer cambia, como en la ópera. Se dice en la aria central, la donna immobile. Al mismo tiempo se puede repetir, mantener lo eternal femenino, pero se sabía siempre que precisamente la donna es móvil. Y la expresión verdadera es que la donna es no toda, que no puede llegar a inscribirse de manera definida, queda por inventar y se puede en la historia definir nuevas figuras femeninas que inventan modos de vivir. Por ejemplo, un historiador francés, Duby, Georges Duby,
hizo estudios muy precisos sobre las grandes figuras de la Edad Media de las mujeres, sea Héloïse, la de Héloïse y Abélard, precisamente la mujer de un lógico, Héloïse, o Éléonore d'Aquitaine, o un cierto número de grandes damas, incluso del amor cortés, como inventaron formas de vivir que no existían. En el siglo XVII, las preciosas, y en el siglo XX, las mujeres dentro de una escuela de psicoanálisis digna. Quisiera que profundizara un poco más acerca de la cuestión de modos de vivir la pulsión. Era una manera de profundizar. Podría, es decir, maneras de vivir, cuando digo responsables, es decir, que no sean, por ejemplo, una manera sencilla de definir responsable, es que no sean autodestructivas. El tipo de vivir la pulsión fumando hashish todo el día, fumando porros y pasando su vida en esta ensoñación permanente, es un modo autodestructivo. 10 años de este régimen y se ve lo que uno tiene que rescatar después. Es lo más sencillo, que no sea autodestructivo, que sea transmisible, por ejemplo, a los hijos, que sea no transmisible a los hijos en modo he hecho como mi padre, fui un buen padre, en el sentido del tipo castrado completamente por una mujer que le gritaba todo el día. Eso no es un ejemplo para los hijos. Un buen padre es alguien que sea digno de admiración. Y esto no es transmisible por una ley. Se puede hacer todas las leyes de filiación que se puede, tener la idea que lo que vale para un hijo es un padre digno de admiración, y esto no significa el padre conforme, significa otra cosa. Y digno de admiración puede ser una manera más correcta o de percibir lo que es la responsabilidad. Freud, con gran modestia, mencionó que de sexualidad femenina no entendía nada. ¿Cuál es la concepción de la sexualidad femenina en Lacan? Es la opuesta. Es que Lacan trató precisamente de partir de esto, de que Freud decía que no entendía nada en la posición femenina. Lacan trató de decir que lo más interesante en el movimiento analítico fue el debate de los años 30 sobre lo femenino, más allá de las cuestiones técnicas de si se cura la psicosis, la neurosis, la debilidad, la perversión, y este tipo de la invención permanente de técnicas, en la perspectiva técnica adoran esto los psicoanalistas. He descubierto la última técnica. Bien, no tiene mucho interés al final. Lo más interesante, es muy interesante tener una perspectiva nueva, tiene que discutirse, pero nadie va a descubrir la técnica para superar la castración. Primero. Segundo, lo femenino es lo más importante en la perspectiva de Lacan, porque precisamente en la posición femenina no hay manera conforme en las mujeres. Se sabe que en el feminismo, por ejemplo, se decía que no hay sororidad entre las mujeres, y el feminismo trató de constituir, frente a lo que era la vieja hermandad de los hombres, la pandilla de hombres, constituir pandillas de mujeres que tendrían la misma solidaridad, la misma fuerza. No fue un éxito total. Incluso en el feminismo hay individuales muy distintas y muchas más maneras de vivir el feminismo. Y por ejemplo hay que ver el trastorno que producen los cambios de opinión de Kate Millett, por ejemplo, o de Camille Paglia, o de no sé qué figura
destacada del mundo universitario norteamericano, en el cual es divertido porque tratan de obtener una posición siempre que no es conforme, precisamente. Ser una excepción. ¿Cómo hacer una serie, una lista de excepciones? Es esto que interesó Lacan en la sexualidad femenina. Así que toda su obra es precisamente fundada en esto. Toda esta variedad tiene una lógica profunda. Y el último Lacan, como usted lo decía, desemboca precisamente en una escritura lógica de la posición femenina. Por lo tanto, no es la escritura de la mujer, pero una escritura de lo que justifica el uno por uno de las mujeres. Quiero preguntar, ¿qué es para Lacan el falo, así como también la estar falta? La estar falta. ¿Cómo estar en falta? Es una traducción posible. Si la persona que ha preguntado esto quiere desarrollar su pregunta, para Lacan el falo es un significante. Es un símbolo, el símbolo que desde mucho antes del psicoanálisis y después vino a destacarse como el significante posible que venía a marcar la sexualidad. En un rasgo significante, algo casi antibiológico. En las paredes de las cavernas del hombre prehistórico. Hay una cierta actualidad en esto porque se descubrió el año pasado 2 cuevas nuevas en Francia. Era increíble, nunca, hacía 20 años que no se descubría ninguna cueva, se descubre 2 que tienen una riqueza de pinturas fenomenal. Entonces renovó el debate sobre este tipo de figuras de manera interesante y se descubre 30.000 años antes de Cristo pinturas de animales, totemismo animal y el hombre en erección. El hombre en erección con un rasgo que viene puntuar estas figuras de mujeres también enormes, fecundas. Lo claro es que la mujer viene precisamente a ser figurada como madre. Es como madre que se viene a pintar. El hombre no es como padre. Se viene a figurar en portador de algo que lo sobrepasa, hay que decir. Y precisamente con este pene erecto, se sabe que no es tan fácil para los hombres cumplir con esta función de ser erecto en el buen momento. Hay toda una dificultad de los hombres que mantiene el hecho de que el pene no es el falo. Y la cultura siempre tuvo maneras de significar esto, de que el pene en erección era la única manera de marcar algo de lo sexual, muy distinto de lo de la maternidad y de la reproducción, algo distinto, que permitió las ficciones, los sistemas de parentesco, que son ficciones completas, precisamente actualizadas en este punto. El padre como ficción y este rasgo del pene transformado en falo con muchos aparatos, se podía hacer tatuajes, incisiones, estuches penianos, toda clase de artefactos para manifestar en las culturas máscaras que precisamente no hay que confundir el órgano y lo que viene a simbolizar. En este sentido, el falo es un símbolo, un significante. El significante del goce posible, el goce que tiene una representación, mientras que el goce femenino mucho más problemático. Desde Tiresias, el mundo griego, hubo interrogantes sobre esto. Y
¿Qué tiene entonces la significación de estar en falta? Muchas significaciones, precisamente el hecho de que hay una falta, una representación desde las mujeres equivalente, que podía ser este rasgo unario, por un lado, y al revés, un saber sobre lo que es ser mujer, ser madre, muy difundido. Y estar en falta es que los dos sexos están en falta frente a este símbolo. Los hombres están en falta porque el hecho de tenerlo es más bien un obstáculo para serlo, y las mujeres que tienen una facultad, como se dice en la jerga analítica, a ser fálica, que son sex symbols, que son en ellas mismas símbolos, pero no de un rasgo unario, lo son. Y que las estrellas son esto, alguien que alcanza el nivel de, como Marilyn Monroe, de ser un símbolo en sí mismo. En este sentido, ellas que lo son, no lo tienen. Y entonces los dos sexos están en falta frente a esta dialéctica que hace la complejidad y el encanto de las cosas de amor entre hombres y mujeres. ¿Bien? Bueno, pues en nombre de la universidad les agradecemos muchísimo al Grupo Gelmo la presencia de la doctora Silvia Heise, el doctor Román Zárate y por supuesto al doctor Eric Lorenz, que nos dio un acercamiento y una profundización de este interesante teórico del psicoanálisis. Y para las características de nuestra universidad, esto es algo que nos inquieta mucho. Le agradecemos muchísimo todo lo que nos trajo. Gracias.